Bueno, pues Shabbat Shalom para todas las personas que van a ver la enseñanza en nuestro canal de YouTube llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González y como siempre mandamos desde aquí de la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez a todas las personas que nos van a ver. Shalom, paz para cada uno de ustedes. Y como siempre, pues les invitamos a darle un like a la enseñanza si les gusta, compartirla, comentarla. Y desde luego también que se suscriban en este canal, que es un proyecto de enseñanza bíblica desde perspectiva de raíces hebreas. Y bueno, para mí hoy es un placer, de verdad, el iniciar una nueva serie. Ya tenía algunas semanas queriendo empezar este tema, pero pues teníamos pendiente una enseñanza que luego por ahí la estaremos compartiendo en el canal. Y el día de hoy, hermanos, para mí es un gusto compartirles esta nueva serie que hoy voy a presentar. Estuve tratando de ver cómo llamarle para que fuera un poco adecuado a lo que quiero transmitir y pensamos en este tema que al final le pusimos tiempos proféticos. Y como subtema, analizando los eventos mundiales de la actualidad a la luz de la profecía bíblica. Creo yo que el tema de la profecía siempre es y será un tema de actualidad y máxime cuando todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor apunta a que las profecías bíblicas se están cumpliendo, están llegando a su cumplimiento final. Y esto nos debe de animar a meternos más a la palabra, a no vivir descuidadamente, porque a veces nos afanamos tanto que pareciera que no pasa nada de importancia. Y creo yo que con esto, el inicio de la guerra entre Israel e Irán es un aviso de que los temas proféticos se han activado. Y tenemos que tener cuidado, conciencia, tomárnoslo en serio y analizarlo a la luz de las Escrituras. Es que el llamado para los que van a ver la enseñanza, pues es de que meditemos en estos temas y en estos tiempos finales que nos toca a usted y a mí vivir. Amén. Y bueno, quiero comenzar con el primer tema. La verdad no sé ahorita cuántos temas nos puede llevar, porque el tema de la profecía es muy amplio. Pero al menos hoy voy a empezar con el primer tema, al cual he llamado Israel contra Irán, y la pregunta es, ¿de qué lado estás? Créame que aunque pareciera fácil para algunos decir, bueno, pues no es fácil, no es tan difícil saber de qué lado posicionarme, pero debo decir que este tema de la guerra en Medio Oriente está dividiendo a los creyentes, y ahorita se lo voy a demostrar. Hay opiniones divididas, y aquí vamos a respetarlas todas, porque tampoco queremos, ¿verdad?, imponer ninguna ideología, ninguna forma de pensamiento. Siempre hemos respetado la opinión de la gente. Al final, cada quien somos responsables de lo que creemos. Amén. Sin embargo, hacemos un llamado a que la gente analice su postura, desde luego, a la luz de las evidencias históricas, bíblicas, proféticas. Y hoy, bueno, pues aquí con esta portada, Irán contra Israel, el conflicto que sigue avanzando todos los días. Yo todos los días estoy viendo noticias. Ahorita me compartía Gerson una noticia de última hora donde Israel ha atacado uno de los, una base nuclear en Israel. Y eso es peligroso en Irán. Sí, bueno, sabemos que Irán siempre ha negado que ellos no pretenden otra cosa más que tener energía nuclear para calentar las estufas de los iraníes, aunque para eso se requiere una cantidad muy pequeña de uranio puro y ellos ya están acercándose al 90. Bueno, eso es parte de lo que vamos a comentar en este tema. Ojalá que a las personas que van a ver la enseñanza generen comentarios, hagámoslo de forma respetuosa y cada quien tiene derecho a aportar, a comentar y dar su punto de vista. Y bueno, quiero comenzar con esto, vean. ¿Qué tan conscientes estamos de los eventos actuales? Es la pregunta. La guerra actual entre Israel e Irán está trayendo una serie de posturas y reflexiones políticas y sociales, porque este conflicto tiene varios matices. Pero también quiero recordar que hay un trasfondo teológico, ideológico, que podemos ver detrás del conflicto y que no podemos evadir. Sobre todo para los que somos creyentes, porque a veces, debo decir que a veces los creyentes estamos tan afanados en el día a día que estos temas parecieran no ser trascendentes, no nos interesan.
Alguien dirá, mientras no me llegue al bolsillo mi familia y no toque mi país, mi ciudad, allá que se hagan garras a ellos. Pero de verdad, hermanos, debiéramos de tomar interés y no caer en una postura indiferente ante este conflicto que nos atañe, creo que sí. Sobre todo porque estos eventos nos invitan a analizarlos bíblicamente y claro, también tomar una postura como creyentes. Porque aunque usted dirá, yo ni estoy del lado de uno ni del otro, yo neutral. Bueno, siempre vamos a tener una postura, a favor o en contra. Y lo cierto es que esta guerra está trayendo división entre creyentes. Y quiere que se lo demuestre. Yo esta semana hice un experimento y pude darme cuenta de la división que hay entre los creyentes en redes sociales a raíz de este tema. Y le voy a explicar en qué consistió este experimento. Recién esta semana yo vi una publicación en Facebook de un grupo de temas bíblicos, aunque a veces los tiñen un poquito con humor. El grupo se llama Menfarisea, para que se den una idea. Los fariseos, ¿no? Y estos temas. Y alguien publicó la imagen de su derecha que dice, citando el Salmo 121, no duerme ni descansa el que guarda el guardián de Israel. Y ahí ve la imagen de un león, ¿verdad? Convertido en una serie de misiles, protegiendo a Israel de los misiles que están lanzando desde hace una semana Irán como respuesta al inicio de la guerra, que es cierto, lo inició Israel. Y por eso muchos lo culpan, ¿eh? Pero sabemos que Irán lleva décadas financiando el terrorismo en contra de Israel, hasta que Israel se hartó y dijo, ya es tiempo. Y no voy a esperar a Estados Unidos a que haga algo para defenderme, porque si estos están a días, y eso se pudo comprobar en la inteligencia israelí, pudo comprobar que estaban a días de llegar a la cantidad de pureza del uranio para por lo menos construir unas 10 a 14 bombas nucleares. ¿Y usted sabe para qué las querrían? Pues para lanzárselas a Israel. Israel tuvo que decir ahora o nunca. Y llevaba años preparándose. Bueno, volviendo al comentario en el grupo de Facebook sobre el conflicto, vi que había comentarios que sí, la verdad, me molesté, me creció un cierto celo, porque la mayoría en contra de Israel, la mayoría culpando a Israel. Y yo puse este comentario así textual, ahí lo puse en letras amarillas, le puse en el post de este hermano que puso no duerme ni descansa el guardián de Israel. Y muchos hacían mofa diciendo, no, pues ha de estar dormido porque le está lloviendo misiles y que Irán lleva la victoria en la guerra y no, cuánta cosa. Me molesté, sí me sentí incómodo y puse este comentario, Israel sigue siendo y será el pueblo de Dios, le guste a quien le guste. Y si no nos gusta, pues da igual, porque eso no va a cambiar. En pocas palabras, si alguien niega que Israel sea el pueblo de Dios y lo tilden de culpable, de genocida y de todo, pues es el pueblo de Dios. Y para eso el Señor no nos pidió permiso ni consentimiento. Es una elección soberana. Así es que le puse, nos guste o no, pues nada cambia. Aunque estén en contra, eso sigue siendo una verdad. Y los comentarios, pues desataron toda clase de ataques, ¿eh? Algunos no se los voy a poner porque sí. Sin embargo, no me enojé hasta eso. Yo sabía que algo se iba a desatar, pero en el foro, ¿verdad?, que supuestamente son cristianos, no, hombre, se dan con todo. Solo voy a comentar, voy a poner unos comentarios de respuesta, ¿verdad? Solo unos. El primero de ellos, ahí vean ustedes, es literal una captura de pantalla del foro, donde me dice, vea, me responden Juan González, y dice el de arriba, solo los pseudocristianos, ignorantes con una superstición disfrazada de fe, que obnubila o no sé si será nubla, algo así, todo sentido común y de justicia, es capaz de justificar las monstruosas acciones de este Estado genocida y cruel, y atreverse a bendecir al mismo anatema por miedo, cobardes al fin, a ser maldecidos por decir esa verdad. Solo los ignorantes confunden un Estado político, sionista y masónico con el verdadero pueblo de Dios. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿eh? Por sus frutos les conocerán. El Estado político no es importante. Oremos por toda la gente que está sufriendo por la maldad
de sus gobernantes. Es cierto, hay mucha gente que sufre de ambos lados, pero vamos a ver esto. Y la otra persona me contesta, dice, déjame adivinar, dispensacionalista fanático. Y luego jajaja se ríe. Bueno, no sé si sabrá lo que es un dispensacionalista. Otro dice, un pueblo que defiendes y nunca vas a pertenecer a él. No eres digno. Bueno, yo sé que bíblicamente somos israelitas, ya lo hemos explicado. No judíos de sangre, pero gracias a Yeshua somos parte de Israel por la fe en el Mesías. Otro dice, no más sionistas cristianos. Otro, el guardián de Israel es Donald Trump, dice. Y luego otro comentario, el león está cansado y me queda poco de vida. Burlas y burlas. Pero bueno, vean nada más un comentario. Y de esto va a estar llenas las redes respecto al tema. Y debo decir que por desgracia son más los que están en contra de Israel. Pero ni siquiera creo que sepan exactamente que estar del otro lado, ¿qué significa? A veces la gente nada más con darle la contra a Israel se puede posicionar del lado de la gente más terrible que ni siquiera saben de qué lado está. Por eso esta enseñanza, quise empezarla con esta serie para abrir este tema que creo que es de actualidad y lo vamos a analizar desde un punto de vista, espero, muy equilibrado. Ahora, ¿por qué debería de interesarnos este tema si está tan lejos allá, Medio Oriente? Y aunque pudiéramos pensar que este conflicto nada tiene que ver con nosotros como creyentes, debo decir que sí nos implica. Primero, porque Israel es y seguirá siendo el llamado reloj profético de Dios. Vaya que esta frase llevo décadas, 30 años, casi 40, de creyente escuchándola de muchos pastores. Que los tiempos finales llegan y que siempre debemos estar atentos a Israel, porque a través de Israel se mueve la profecía. No a través de la iglesia cristiana, a través de Israel. Todo lo que pase políticamente, socialmente, respecto a la nación de Israel, debe de preocuparnos, porque las profecías finales apuntan a Israel y la venida del Mesías también, porque mediante Israel podemos conocer qué tan cerca estamos de cumplir eventos proféticos que anuncian la venida del Mesías. Y eso pues a todos los creyentes nos debe de interesar. Entonces Israel es el centro de ese reloj que se mueve en torno a las profecías bíblicas, así es de que esto nos concierne. Ahora vean, algunos ya anuncian que probablemente esto puede ser el inicio de lo que en las profecías bíblicas se habla en Ezequiel 38. Dicen algunos, Ezequiel 38 ya comenzó, la guerra de Gog y Magog. Las naciones de Oriente, los reyes de Oriente se levantan contra Israel. No sabemos si esto sea el inicio o no, pero bueno, hay alarmas proféticas por todos lados. Hoy no me voy a meter tanto a los pasajes, porque quiero dar un contexto. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta serie? ¿Por qué pensar en estos temas? Primero aclaro, no me considero para nada experto en temas de política ni de profecía, aunque llevo cerca de 40 años como creyente y hemos estudiado teología casi todos esos 40 años, la escritura. Tampoco pretendo imponer mi criterio como la única verdad, claro que no, es solo una opinión. Respetamos quien piense diferente. Solo pretendo poner sobre la mesa un análisis a partir de las evidencias disponibles y sobre todo analizar el conflicto desde la perspectiva bíblica y profética. Vean ahí la imagen, Irán-Israel en la profecía bíblica. Algunos así lo están anunciando, el cumplimiento de Ezequiel 38 y el Salmo 83. Luego vamos a leer pasajes. Por ahora vamos a irnos con algo más. Y quiero empezar con esto, vean. Primera parte. Antes de ver en otro tema las profecías bíblicas, vamos a adentrarnos un poco en el contexto sociopolítico detrás del conflicto. Yo espero que con esta enseñanza podamos dar una perspectiva más amplia, no solo bíblica, sobre el conflicto, porque hay gente que solo ve noticias y también depende qué noticias vea, le van a llenar la cabeza de humo quizás. Y por desgracia la mayoría de noticieros hablan en contra de Israel, culpan a Israel. Y si eso es lo que usted ve, se va a unir a la causa palestina, sin saber en dónde está posicionado. Por eso
quiero dar antes contexto sociopolítico detrás del conflicto. Y vamos a entrar con esto, vean. ¿Cuál es la base detrás del conflicto? Se ha preguntado qué hay detrás de toda esta guerra, que aunque se desató hace una semana, pero lleva décadas y lleva siglos de estarse fraguando. Porque aunque algunos pudieran pensar que lo que motivó el conflicto es solo un asunto de política o interés económico que sí hay detrás de la guerra, o alguien dirá lucha por territorio o por supremacía mundial, a ver quién de los dos tiene más fuerza. ¿Y sabía usted que, hablando numéricamente y geográficamente, Irán es 90 veces más grande que Israel en territorio? Tiene mucho petróleo, mucho dinero. Entonces alguien ya tomó una pista, entonces por territorio no es, ¿verdad? Por dinero, ¿para qué? Si Irán tiene petróleo para inundarse de oro, de dólares, de lo que sea. Ahí hay otras cosas. Bueno, son las dos grandes fuerzas políticas y militares en Medio Oriente, sí, eso sí. Pero detrás de cada lado hay un interés no solo ideológico, sino también religioso que debemos de conocer y analizar. Porque si no, no vamos a entender cuál es la razón que motiva la guerra. Claro que desde el inicio Israel dijo, voy a ir porque hay que eliminar la posibilidad de que Irán se haga de una bomba atómica. Y ya sabemos la razón, porque nos la va a echar a nosotros. ¿Para qué creen que lo está haciendo? ¿O solo para tenerla guardada? No. O para tenerla, como dijimos, energía atómica para producir energía para las estufas. Y no sería necesario, porque con todo el petróleo que tienen energía para 200, 300 años. Entonces, ¿cuál es la razón? Desde ahí ya empezamos a decir, no, estos van por otro lado. Y claro que Israel tuvo que intervenir. Es el más interesado porque es el que corre más riesgo si Irán llegaba a construir la bomba nuclear. Y según los mismos israelitas, estaba a días, no meses, días de llegar a lograrlo. Ahora quiero entrar aquí con algo que me preocupa mucho entre los creyentes, la falta de discernimiento. Y le voy a decir por qué. Tengo ya semanas atrás debatiendo con algunos hermanos. De hecho, hay un hermano que creció conmigo en la juventud y él es anti-Israel. Y seguido debatimos, aunque eso no ha creado competencia ni que se acabe la amistad. De hecho, dijo, quiero irte un día a visitar en la congregación. Pero sí ha habido un poquito de debate. Y hoy muchos creyentes se han dejado engañar por los medios que divulgan noticias tendenciosas. Por eso, mucho cuidado con la información que usted escucha. Haciendo creer que Israel es el pueblo genocida que oprime y mata sin razón alguna al pueblo palestino de Gaza. Esto antes de la guerra con Irán, pues ya sabíamos, ¿no? La publicidad, Israel es genocida. Y es lo que muchos creyentes siguen diciendo. Y para muchos es casi la representación de Satán, del enemigo. Y promueven la idea de una Palestina libre, que detrás de esa frase hay toda una ideología y una situación mediática de los medios de comunicación y también de dinero, porque todo eso está patrocinado por intereses anti-israelíes en el mundo. Por ejemplo, ¿sabía usted que Qatar, que es un país musulmán de mucho dinero y millones de dólares por el petróleo, tiene décadas, por lo menos 20, 30 años patrocinando las principales universidades de Estados Unidos para infundir la ideología antisemita? Y ahí hacen campañas en las universidades en contra de Israel, traen un revuelo pagado por Qatar. Y no solo a las universidades, los medios de comunicación, la prensa. Ellos tienen dinero para voltear a todo el mundo en contra de Israel si quieren. El problema es que muchos creyentes caen también en la trampa. Y ahí puse algunos ejemplos, ¿verdad? Basta de genocidio, Palestina libre y todos estos carteles que se ven en universidades, en foros, en todo el mundo, y que cada vez fomentan más el odio hacia el pueblo judío en el mundo. Ahora, esta falta de discernimiento, según yo aquí pongo,
es porque se ignora que detrás del pueblo de Gaza, empezando con Gaza, pues han estado verdaderos terroristas. Los líderes de ese pueblo fue Hamás, que por décadas han hostigado y amenazado al pueblo de Israel con toda clase de actos terroristas. De hecho, lo del 7 de octubre no fue lo primero, llevaban años con carros bomba, haciendo un sinnúmero de actos terroristas contra Israel. Y siempre sacando provecho, porque secuestraron a un israelí. Ellos saben que está la perspectiva humanitaria del gobierno de Israel, que no hace mucho, por el cadáver de un soldado que ellos secuestraron, dieron a más de 1000 criminales que tenía Israel encerrado en sus cárceles. Así de esas. Por qué creen que secuestraron gente? Porque ellos saben que una persona vale mucho para Israel. Al contrario, ellos sacrifican a su gente y la ponen como carne de cañón porque no les interesa. Esa es la diferencia. Pero una vez que estos terroristas fueron financiados por el gobierno de Irán, por eso ahorita la pelea es que ellos daban el dinero, las armas y todo lo que se construyó, los túneles, todo lo del terrorismo en Gaza, financiado por Irán. Y por la ideología islámica radical que voy a ver enseguida, que sostiene las creencias de Irán y de estos pueblos anti-israelitas. Y aquí pongo una imagen, me da libertad para Palestina, el sionismo también mata. Y estos mensajes los va a ver por todos lados en contra de Israel. Ahora vea, quiero aclarar algunas cosas. Israel entregó Gaza, la franja de Gaza, que hoy es el área de combate, en el 2005 le pertenecía a Israel. Y él la conquistó en guerras anteriores que tuvo. Y en algunas veces lo han obligado a Israel a entregar los terrenos conquistados. Siempre digo, vea la historia. Siempre que Israel se ensarza con una guerra, como fue la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, que todos se le amontonaron a Israel para eliminarlo, el Dios de Israel salió adelante y derrotó a los enemigos. Pero siempre la ONU deja que le peguen a Israel, pero cuando Israel se empieza a defender y ganar, quiere parar rápido la guerra con negociación y rápido. ¿Por qué cree? Porque la ONU está en contra de Israel. La verdad es que Israel tiene a todos en contra. En el año 2005, Israel evacuó todas las colonias y tropas de la Franja de Gaza, donde, por cierto, habían construido invernaderos, campos agrícolas, fraccionamientos, y todo se lo entregaron a Gaza. ¿Y sabe qué hicieron los gazatíes cuando entraron? Quemaron todo. ¿Cómo se iban a meter a construcciones hechas por los apestosos de Israel? Y quemaron todo. Y la medida fue unilateral, porque ni siquiera fue porque los obligaron, fue un tipo de negociación con la autoridad palestina de aquel tiempo, con la única motivación, como una estrategia de seguridad. Según ellos dijeron, le entregamos ya esa tierra a Gaza y se conforman, se van a vivir en paz y ya nos dejan tranquilos. Pues salió peor, porque con los años jamás llegó al gobierno, y pues sabemos que tiene intenciones terroristas. Entonces, según para aumentar la seguridad de los ciudadanos israelíes y mantener el control de esa zona estratégica y Cisjordania, entregaron Gaza. Un error. Pero bueno, para que vean que Israel ha intentado negociar, ha intentado ceder y esto no quiere. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos culpables? Porque alguien dirá otra vez Israel. Pero si somos honestos a la evidencia histórica, los verdaderos responsables de la situación que se ha vivido en Gaza desde octubre del 2023 son los líderes terroristas de Hamás, que en su afán por destruir a Israel empezaron la guerra el 7 de octubre, ante lo cual Israel ha ejercido su derecho a defender su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos. Y aún así, Israel ha accedido a facilitar ayuda humanitaria y servicios a la población. ¿Sabe usted quién le da una gran parte de electricidad a Gaza? Israel. Agua, Israel. La gran mayoría de gazatíes trabajaban allá en los kibbutz, en las colonias de los israelitas, y fueron los que les dieron toda la información a los terroristas. Imagínense que usted le dé trabajo a una persona y después le dé información para que alguien vaya y le robe la casa. Así son de agradecidos, pero bueno,
Eso hay que considerarlo. Y aún en medio de la guerra ha permitido y ha dado por la propia Israel ayuda humanitaria. Si fuera otro, pues ya los había aniquilado a todos. Bueno, Gaza es un negocio mediático. A causa de los sufrimientos del pueblo, que sí sufren, no lo podemos negar, han muerto muchas personas. Aunque hasta ahorita Hamás dice que casi todos son civiles. O sea, no le han matado ningún soldado. Porque quieren culpar a Israel, que mata a puros niños y mujeres. Pero obviamente, pues sabemos que ellos van detrás de los terroristas. Pero ve algo más. Y a causa del sufrimiento del pueblo, muchos se pronuncian a favor de los gazatíes, aunque casi nadie hace más por ellos. Yo siempre me he preguntado por qué Francia, el presidente de Francia, que habla mucho a favor de ellos y todo, ¿por qué no se los lleva ya? Al final son como 2, 3 millones, les puede dar lugar. Pero ¿sabe qué? Nadie los quiere. Porque saben que se van a meter en un problema. Pero bueno, muchos hacen grandes negocios con los refugiados de Gaza. Y no lo digo yo, hermano. Algunos expertos dicen que son los favorecidos de las ayudas humanitarias por su condición, porque llegan millones de dólares cada año de la ONU, la Comunidad Europea y otras fundaciones. Dinero que por décadas y por desgracia fue a parar a la construcción de infraestructura terrorista y lujosos privilegios para los líderes de Hamás. Mientras que el pueblo pues no tiene ni para comer a veces. Y vean, ahí están las fotos. No es una idea vaga, ¿no? Los túneles, se gastaron millones. Vean, los líderes de Hamás en los principales hoteles, en Qatar y en otros lugares, mientras el pueblo sufre. Esa es la realidad. Incluso hace poco, no sé quiénes vieron en noticias, esta chica Greta Thunberg, que se hizo famosa por protestas ambientalistas, se fue con una fragata como de 20 personas desde Grecia, creo, salieron hacia Gaza, porque intentaban detener a Israel, que tiene bloqueado el mar de Gaza, porque por ahí llegaba el armamento. Israel lo tiene controlado y vamos a quitar ese bloqueo. Y supuestamente salieron con ayuda. Yo no sé qué llevarían en la fragata, si unas 2 kilos de harina o no sé, para la población, cuando realmente es puro show mediático y porque van patrocinados con dinero, ¿no? Para hacer escándalo en los medios. Y luego después salieron con que Israel llegó y los secuestró y los atacó y casi los mató. Cuando se ven videos reales, los videos reales yo los vi en canales israelitas, donde llegaron con agua, con comida, los atendieron bien, pero los dijeron: señores, no pueden hacer esto, es que se me van a su casa. Les pagaron el boleto de avión a sus países y los despidieron. Pero en los medios decían que ya los estaban atacando. Vean, todo el mundo hace negocio de esto. Ahora, falta de discernimiento. Aquí le va. Algunos cristianos creen que Irán tiene derecho a tener armas nucleares como las tiene Israel o Estados Unidos. Israel nunca las ha usado, las tiene como reserva. Pero a ver, aquí va algo muy importante. Pero esto sería como decir que es lo mismo un arma en manos de un soldado que en manos de un criminal terrorista. ¿Será lo mismo? ¿Por qué no pueden tener armas nucleares? También las tiene Israel, Estados Unidos. Bueno, es que depende quién las tenga. ¿Usted se confiaría en que su vecino, si fuera terrorista, tuviera armas y tuviera usted conflictos con él? No. Un arma en manos de un soldado que hace buen uso de esos para defender al civil e incluso atacar al criminal. Pero un criminal, esos matan simplemente por diversión. Y lo hemos visto, ¿verdad? En un ratito van y matan inocentes, les vale. Bueno, es lo mismo. Otra cosa, y esto fue parte de uno de los temas que platicaba con este hermano. ¿Matar en la guerra es pecado? Pregunto. Se acusa a Israel de criminal por matar en la guerra. Y se cree que incumple el mandamiento de Éxodo 20:13, no matarás. Y de hecho ese fue un argumento que discutimos. Porque él decía: mira, Israel está incumpliendo ese mandamiento, pero ahí vea el argumento. En hebreo,
Lo tirzaj, que es en la frase no matarás, así se traduce. Su traducción más precisa es no asesinarás. Es diferente no asesinar a no matar. ¿O no cree? ¿Por qué es diferente? Porque asesinar implica matar de forma injusta, deliberada y con mala intención. Y el verbo que se utiliza aquí es el verbo razaj en hebreo, que en toda la Biblia hebrea hace alusión o se refiere a actos militares, justicia penal o defensa personal. O sea, es un acto de matar, sí, pero para defenderte. No matar por matar, no asesinar sin razón. Es matar en defensa de tu integridad, de tu nación, de tu pueblo, de tu soberanía, como lo está haciendo Israel. Para empezar, ese es un argumento que bíblicamente no coincide. O sea, matar en la guerra, pues, no es pecado. Ahora vean, actos terroristas. Se acusa de terrorismo a Israel porque en Gaza bombardeó hospitales, escuelas. Pero como sabemos, la causa era que eran centros de combate de Hamás. En el último hospital, que por cierto no bombardearon enfrente, así de cuenta, en la banqueta hacia adentro, con bombas que perforaron, y a los días sacaron muertos al líder de Hamás y a otros 3 que se quedaron encerrados ahí. Debajo del quirófano del hospital tenían su cuartel, los líderes de Hamás. En cambio, antier, Irán mandó un misil contra el hospital en el sur de Israel. Afortunadamente acababan de evacuar esa parte de enfermos, solo hubo heridos, pero ahí eran civiles. Estaba muy lejos de ahí el cuartel, ¿verdad?, de los soldados de Israel. Vean, es diferente. Y ahí está el ejemplo, los túneles de Hamás en ruinas de hospital, abajo de los hospitales, en escuelas. Había túneles que conectaban incluso en casas particulares en el cuarto de los niños. Ahí donde está el cuarto de los niños y juguetes, ahí estaba una salida, un túnel de ese tamaño, en escuelas, hospitales, porque los terroristas de Hamás se escudan con su gente. Eso sí, se ponen detrás de la población. Es la diferencia. Y los soldados van enfrente para defender al pueblo, que esa es la misión de un soldado realmente. Ahora, Israel genocida. Por desgracia, en toda guerra mueren inocentes, lo sabemos. Y eso nadie nos hace feliz. Pero hay que ver el contexto de cada caso. Y vean, aquí presento que en la Biblia, específicamente en 1 de Samuel 15, se narra la orden que Dios le dio a Saúl de exterminar, oiga bien, exterminar completamente a los amalecitas, que como sabemos eran descendientes de ¿quién? Los amalecitas. Gabriel lo ha predicado. ¿Se recuerdan? ¿De dónde provenían? De Esaú, el hermano de Jacob, el padre del pueblo de Israel. Pero ¿por qué razón el Señor los mandó exterminar, incluyendo hombres, mujeres, niños, ganado y todas sus pertenencias? Que por cierto, Saúl desobedeció y perdió el trono por eso, porque se quedó con las propiedades. Esa orden del Señor se debió a acciones pasadas que habían perjudicado a Israel, porque cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, los amalecitas, aprovechados, viéndolos cansados, fueron y atacaron a los más débiles de la retaguardia. O sea, se aprovecharon, viendo a sus hermanos que estaban en una lucha por la libertad, y los atacaron. Y el Señor se las guardó y dijo, ándale, ahí se las voy a cobrar. Y dijo, vas y me los exterminas por sus acciones malvadas en contra de mi pueblo. Aunque esta orden, pongo aquí, es considerada por algunos como un acto de genocidio que ha generado controversia y debate teológico. Porque algunos dicen, mira el Dios de Israel mandando matar niños y mujeres. Bueno, hay razones en el contexto si lo entendemos, no es nada más porque sí. Eso hay que analizarlo. Ahora, vamos a hacer aquí una primera pausa para comentar lo que llevamos hasta este punto, porque vamos a llegar a otro
donde vamos ahora a analizar un poco el contexto ideológico detrás del conflicto. Muy bien, pues vamos a continuar después de esta serie de comentarios aquí en la congregación sobre el tema. Y agradecemos esto porque confirma, como dije al inicio, que hay mucha controversia y desunión, incluso en el pueblo cristiano, a causa de la guerra. Y a veces, por desgracia, por ignorancia o por mala información. Por eso, otra vez, a la gente que va a ver la enseñanza, infórmense, estudien, oren, no se crean a la primera lo que los medios transmiten, porque todo eso es manipulable también por los intereses propios del conflicto. Bien. Ahora vamos a ver un poco del contexto ideológico detrás del conflicto. La ideología, entendiéndolo como las formas de pensar, las creencias, la religión, para ver qué hay detrás de ese conflicto entre Irán e Israel. Y voy a empezar con esto, vean. Aquí pongo los dos lados del conflicto. Israel y una de las banderas, ¿verdad?, de Gaza, de la yihad islámica, porque son los símbolos, vean, la estrella de David, el sionismo y las espadas, que incluso es parte de la guerra, ¿no?, que es parte de las creencias islámicas. Entonces aquí vemos enfrentados el sionismo israelí contra el islam radical de Irán. Esas son las ideologías, la religión, las creencias que están detrás del conflicto en pugna, porque dijimos esto es más que una lucha por territorio, por política, por supremacía, es una lucha de ideologías, de creencias religiosas. ¿Y cuáles son? Y me voy a ir poco a poco, empezando con Israel, el sionismo del gobierno de Israel. Porque muchos lo acusan de eso, es un país sionista, ateo y la cosa. Bueno, tienen parte de razón, pero vamos a ver qué es el sionismo. El sionismo es un movimiento político, ideológico y nacionalista que surgió a finales del siglo XIX. Esta información es información que está disponible en internet. Nació a finales del siglo XIX con el objetivo principal, oiga bien, de establecer un Estado judío soberano en la tierra de Israel. Porque ¿desde cuánto tiempo tenía el pueblo judío fuera de su tierra? Desde principios del siglo II, cuando Roma literalmente los sacó de su territorio. 1800 y tantos años fuera, y su sueño era regresar a su tierra. Y ese fue el propósito del sionismo. Ahora, el término sionismo proviene de Sión, que es un término bíblico y es uno de los nombres bíblicos que se le da a Jerusalén. Sión, de ahí viene. Y también es el símbolo del anhelo judío por regresar a su tierra ancestral. Es un término bíblico. Sión representa el monte de Sión, donde estaba el templo, la sede de Jerusalén, la fe judía. Por eso es sionismo. Pero vea, el propósito es nacionalista, recuperar su tierra. Un propósito al que tienen derecho después de tantos años de sufrimiento en el exilio. Ahora, hablando del origen del sionismo, el sionismo nació como respuesta al antisemitismo creciente en Europa durante toda la Edad Media. Vean, los judíos fueron expulsados de todos lados. De España, ¿verdad?, los reyes los corrieron y por eso acá llegó Cristóbal Colón y se expandieron pero cada vez que los expulsaban más se extendían por el mundo. Entonces, en respuesta ante ese antisemitismo creciente en Europa y la situación de los llamados judíos en la diáspora, en el exilio, este sionismo fue introducido por Theodor Herzl, ese es el nombre del judío que inició este movimiento a finales del siglo XIX, considerado el padre del sionismo moderno. Ahí está una imagen de él. Y lo que él propuso fue la creación de un estado donde los judíos pudieran vivir libres de persecución. Tenían derecho. O sea, ¿le ve algo de malo usted a esto? Bueno. El primer congreso sionista se celebró en 1897 en Basilea, Suiza, y puso como meta la creación de un hogar nacional para los judíos en el territorio que en ese tiempo estaba ocupado por los otomanos, porque Jerusalén siempre ha sido disputado por el medio mundo. Ese fue el origen del sionismo.
Esto es para ilustrar, es información que debemos de conocer. ¿Cuál era el propósito del sionismo? Voy a presentarle 4 propósitos. Primero, la restauración nacional. El propósito inicial del sionismo fue la restauración del pueblo judío en su tierra histórica, proporcionando una solución a lo que en ese tiempo se le llamaba la cuestión judía, o sea, ¿dónde quedan los judíos? ¿Quién los quiere? ¿Dónde van a vivir? Ese era lo que se discutía. Ellos dijeron, pues en nuestra tierra. Esa de la llamada cuestión judía tenía que ver con la marginación, la persecución y falta de patria para los judíos, que nadie resolvía. Y ellos dijeron, pues tenemos que hacerlo nosotros. Y ahí fue donde se organizaron para restaurar la nación de Israel. Número 2, la reunificación del pueblo judío. Además de un territorio, el sionismo promueve la reunificación cultural, lingüística y religiosa del pueblo judío. Dentro de eso fue el renacimiento del idioma hebreo como lengua hablada que muchos ya habían perdido en el exilio y la reconstrucción de una identidad nacional. Y lo que ve usted a su derecha es una foto de mayo del 48 donde se instaló oficialmente el Estado de Israel, y ahí ve atrás la estrella de David y la foto del padre del sionismo, una foto histórica. Ahora vea, tercer propósito, autodeterminación. El movimiento buscaba que los judíos tuvieran el derecho de autodeterminación como cualquier otro pueblo en su propio territorio, o sea, que ellos tomaran sus propias decisiones, porque siempre han sido manipulados por toda clase de gobiernos en el pasado. Y en cuarto lugar, pues la creación del Estado de Israel. Este objetivo se concretó en mayo de 1948 con la declaración de independencia del Estado de Israel. Y sabemos que al día siguiente los árabes fueron a hacerles guerra. Y tras décadas de migración judía y conflicto con las poblaciones árabes locales y potencias coloniales como el Reino Unido, porque también el Reino Unido se apoderó de ese territorio antes del Estado de Israel. Eso hay que verlo en la historia. Ahora, finalmente, ¿qué es el sionismo hoy? Porque eso fue el origen. El sionismo ha evolucionado. Mientras que el sionismo clásico, como se le llama, estaba centrado en la fundación del Estado judío, el sionismo actual contemporáneo se enfoca en mantener la seguridad, la continuidad y la legitimidad del Estado de Israel, o sea, mantenerse libres, independientes, seguros. Así como el fortalecer también la relación entre Israel y los judíos de la diáspora, porque sigue habiendo muchos judíos en otros países que financian el proyecto de Israel, como por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva York, hay colonias en todos los lugares de judíos del exilio que están conectados con los judíos de Israel. Muy bien, ahora vamos al otro lado, Esta es la ideología del sionismo de Israel. Espero que lo haya entendido, si no, dése a la tarea de investigar. Hay que hacerlo. Ahora vamos por el otro lado, el Islam radical de Irán. Quizás esto sepa usted menos, la verdad yo estoy aprendiendo al mismo tiempo que investigo y hago este trabajo. La ideología religiosa del gobierno actual de Irán se basa en lo que se llama el chiismo islámico duodecimano. Ese nombre, ¿de dónde viene? A ver. También se le conoce como el chiismo imamita. A ver, esos términos para la mayoría creo que son nuevos, ¿no? Específicamente es una interpretación político-religiosa, oiga bien, político-religiosa, conocida también con el nombre de Wilayat al-Faqih, que significa gobierno del jurista islámico. O sea, es su filosofía, sus leyes basadas en el Islam. Y una parte del Islam es el chiismo. Porque vamos a ver que también entre el Islam hay grupos. Por ejemplo, Arabia Saudita no es de la línea chiita, que son más radicales, que son peleoneros, son violentos. Los otros son un poco más de progresar, de dejar vivir a los demás, y entre ellos hay pugna, Por eso se dice que hoy en la guerra, si Irán se ve de caer,
es probable que vaya y bombardee, ya lo hizo hace unos años, Arabia Saudita, a tratar de bombardearles el petróleo para generar revuelta, para buscar aliarlos a su favor. Cuidado con eso. Ahora, más detalles sobre esto. A ver, vea, aquí se va a sorprender un poco. ¿Qué es el chiismo duodecimano? El chiismo duodecimano es una de las principales ramas del Islam chiita. Cree en una línea, de ahí viene el nombre, de 12 imames. 12 imames infalibles, según ellos descendientes directos del profeta Mahoma, a través de su primo y de su yerno Ali. O sea, toda una descendencia, así como Israel tiene una genealogía desde los padres de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus, ellos también dicen que vienen de 12 tribus, así llamados los imames, los líderes, los patriarcas del Islam, que provienen de Mahoma, el profeta. Y vea usted esto, el duodécimo imán, también conocido como el imán Mahdi, según esta creencia, ese personaje está oculto. Desde el siglo IX, dicen que nadie sabe quién es el último que están esperando, y regresará al final de los tiempos como un salvador. Ese es el Mesías del Islam, lo más parecido, y lo están esperando. Pero antes de eso, los otros 11 los conforma el cuerpo de gobernantes, que son los ayatolas. Se les considera descendientes directos de Mahoma, por eso tienen una autoridad espiritual y política. Y vean, vamos a lo siguiente, que es el Wilayat al-Faqih. Después de la Revolución Islámica de 1979, liderada por el Ayatollah Khomeini, algunos quizás recuerdan este personaje que aparece ahí, se estableció un sistema teocrático, porque antes Irán era un país, tenía un gobernante, un rey, que era un poco más simpático con Occidente, aunque también era corrupto, ¿verdad? Y estos revolucionarios islámicos extremistas religiosos se levantaron, lo derrocan y gana la revolución islámica en 1979, oiga, yo sí recuerdo esto, y desde entonces han sido una piedra en el zapato para Israel, porque antes el gobernante de Irán llevaba buena relación con Israel, ¿sabían? Y se perdió desde que llegaron estos ayatolas. Y se establece un sistema teocrático basado en el concepto del gobierno del jurista islámico, que así se le conoce a este término, el Wilayat al-Faqih, que sostiene, entre otras cosas, que en ausencia del imán Mahdi, que están esperando el tipo Mesías Salvador, un clérigo chiita con suficiente conocimiento religioso y moral debe gobernar para guiar al pueblo iraní y proteger la ley islámica, y son los ayatolas. Tiene su sistema de gobierno. Y vean, ¿qué es el Wilayat al-Faqih? Este modelo combina la teocracia islámica chiita, un gobierno teocrático donde supuestamente manda Alá, el Dios del Islam. Es antioccidentalista, especialmente está en contra de todo lo que tiene que ver con Israel y con Estados Unidos. Y su lema es, incluso lo ponen en los cohetes, muerte a Israel. Así lo quieren, destruido. No quieren la convivencia, quieren la destrucción de Israel. Por eso está la guerra. Tercero, rechazo a la monarquía y al secularismo, porque ellos son los únicos reyes y no quieren ninguna situación secular, que la gente aprenda, abra los ojos, porque se les derrumba su imperialismo. Su política exterior se basa en la resistencia islámica. ¿La que es la resistencia islámica? El apoyo a todos los movimientos como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza y grupos chiitas en Irak, en Yemen, a ¿cómo se les llama? Los hutís. Por todos lados dan dinero para que haya revueltas violentas en contra de todos los países democráticos, supuestamente porque quieren establecer el Islam en todo el mundo. Es la visión de estos gobernantes radicales. ¿Qué líder es el que gobierna Irán bajo esta ideología? Bueno, la figura más poderosa no es un presidente, sino el líder supremo,
Actualmente es el Ayatollah Ali Khamenei, que ahí está, quien ostenta el máximo poder político, religioso y militar. Él es considerado el faquí, el jurista supremo, y tiene la última palabra en los asuntos claves del país, políticos o religiosos. Él es el mandamás. Y sabe usted que ahorita lo tienen bien resguardado, ¿eh? No sé cuántos de ustedes sepan, pero el inicio de la guerra hace una semana, el viernes antepasado, fue una estrategia de la inteligencia de Israel. Hackearon los medios de comunicación entre los líderes iraníes y los citaron a una reunión. Y fueron los principales líderes de la energía nuclear, los científicos, fueron 15. Y fueron los generales, porque dijeron, nos están convocando para una reunión, y los juntaron. Y era un hackeo de Israel. Los juntaron, y cuando los juntaron, tómala, les cayó la bomba. Y de un golpe se llevaron a 15 científicos que estaban trabajando detrás de la bomba, al general, a los principales cabecillas, los decapitaron. Ahí empezó el problema. Pero vean, bajo la orden del ayatollah. Ahora, ¿qué tan peligrosa es esta ideología? Quiero llegar a este punto. Para los cristianos dentro de Irán, sí hay un riesgo real, porque si hay gente que acusa a Israel de genocida, los verdaderos genocidas son los países islámicos. Ellos no toleran, cero tolerancia para cristianos de cualquier, judíos, cualquiera que no sea islámico. ¿Te haces islámico o muerte? Y en todos los países islámicos, en los últimos 100 años, han literalmente borrado del mapa a cristianos y judíos. Literalmente. Las minorías religiosas, incluidas cristianos, judíos, enfrentan restricciones severas en estos países islámicos: persecución, arresto y muerte. Para los occidentales en general, la ideología del régimen iraní es abiertamente crítica del mundo occidental. O sea, si Irán prevalece, no solo va a acabar con Israel, sino con todos los países occidentales. Esa es la perspectiva del Islam: convertir a todo el mundo en islámicos, o matarlos porque somos infieles. Esta es la ideología. Causar el imperialismo, porque ellos dicen que el occidente es un imperialismo en decadencia moral y que todos somos infieles y solo los musulmanes se van a salvar y son los que están bien. Esa es su ideología. Por eso, yo le pregunto a los cristianos que están a favor de Irán, ¿realmente están a favor de eso? ¿Realmente saben o están conscientes que estar a favor de Irán es estar en contra de esa perspectiva anti-occidente, anticristiana, antijudía, anti todo? Y son violentos, ¿eh? Vaya y estudie la historia de Mahoma. Mahoma exterminó un grupo de judíos y en base a la guerra se hacía de mujeres, violaba, robaba. Era un Pancho Villa iraní. Hacía su desastre, y ese era Mahoma, y es el líder de ellos. Es la filosofía islámica, imponerse a la fuerza. Ahora, ¿qué tan peligrosa es la ideología? Bueno, Irán como actor ideológico y estratégico, ya dije, apoya grupos armados como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, milicias chiitas en Irak, Siria y Yemen, y su política puede alimentar conflictos sectarios entre chiitas y sunitas, que son las dos ramas del Islam. Ellos son los chiitas, los extremistas, los yihadistas que matan, y los sunitas son los más tranquilos, como los países árabes. Y ahí está, pero ellos incitan toda la violencia. Y aumentar la tensión regional, porque Occidente ha acusado a Irán de patrocinar el terrorismo, todos lo sabemos, aunque Teherán siempre lo niega. Pues siempre negaron que querían una bomba, ¿verdad? Y ahora se dan por sorprendidos los europeos. ¿Cómo nos engañaste? Entonces, ¿no era cierto lo que nos dijiste? Por favor. ¿Cómo ven? Se dan de ingenuos. Ahora, la perspectiva religiosa, vean, vamos a avanzar, ya nos acercamos al final. El sistema religioso es una versión estricta del Islam chiita como ley, lo cual es incompatible con las democracias liberales occidentales que promueven la libertad religiosa y los derechos humanos. Eso no existe en Irán. Pongo ahí fotos, para empezar, las mujeres cómo se visten.
Hay una policía moral en Irán que si una mujer se descuida y se destapa el rostro, se descubre el cabello, muerte segura. Y ahí puse la foto de una chica, no recuerdo ahorita cómo se llama, que no hace mucho desafió a la policía moral y la mataron. Y eso generó una revuelta de derechos humanos en el mundo, pero nadie puede hacer nada en contra de los ayatolas. Es más, hace poco, Francisco Gil Huay, que es uno de los pro-israelíes, que es mexicano, por cierto, antropólogo, yo les invito a que lo vean. Él ha estudiado mucho de esto, yo lo escucho. Hace poco le hizo un reto a un cristiano que se sumaba a favor de Gaza y todo esto, de Irán. Y le dijo, mira, muy fácil, vamos a ver si nos conviene. Le hizo el desafío. ¿Qué tal si yo me voy a Jerusalén, ahí en el centro de la plaza en Israel, en Jerusalén, donde tú quieras, y comienzo a maldecir al Dios de Israel y a tirarle a los judíos y a renegar y decir y que me escuche todo el mundo, a ver qué pasa? Y tú haces lo mismo, renegando del Islam, del Corán, ahí en la plaza en Irán. ¿Cómo ves? Aviéntate. Y no quiso. ¿Por qué creen? Pues sí. En cuanto hable en contra de cualquier cosa, son países totalitarios, muerte segura. Dijo, bueno, pues si defiendes tanto la causa. Otra de las cosas, estas ramas son apoyadas por la izquierda de los países, vean. Y la izquierda que promueve ideologías de género, homosexualidad y lo demás. Y le dicen, vete a Irán, a ver si te dejan vivir ahí. Sacar tu banderita de colores, a ver cómo te va. ¿Qué les hacen a las personas de la banderita de colores? Los matan literalmente, los arrojan de los techos. No hay democracia, no hay libertad, no hay derechos humanos. Desde una perspectiva cristiana, esta ideología debe considerarse peligrosa por su oposición también al evangelio, a cualquier otra creencia que no sea islámica, y por restringir la libertad de predicar. Y tú no puedes ir a predicar en las plazas, a hablar de Cristo y de la iglesia, de nada. No hay libertad de fe, ni religiosa, ni derechos humanos, nada. Por eso pregunto a los cristianos que están a favor de Irán, ¿están conscientes de esto? Y bueno, llegamos aquí a la segunda parte de comentarios. Lo que nos queda es poco, porque vamos a entrar ahora a ver un poco de contexto histórico y religioso para terminar este primer tema. Bueno, platicábamos ahorita detrás de las cámaras que definitivamente es muy riesgoso ir a Irán. En algún tiempo, décadas atrás, se hacían viajes misioneros para llevarles Biblia, llevarles la palabra, y eso era un riesgo en contra de la vida y lo sigue siendo. Y de hecho hubo comunidades cristianas en Irán que fueron siendo expulsadas por la opresión del Islam, de los chiitas, de estas creencias intolerantes que son riesgosas pues para todo aquel que cree diferente. Bueno, vamos a continuar con un poco de contexto histórico y religioso detrás del conflicto para terminar con esta primera parte. Y quiero que vean esto, a ver. ¿Qué tienen en común estos gobernantes? Véanlos bien. Putin de Rusia, Jinping de China, el ayatolá, actual líder supremo en Irán, y este otro, ¿cómo se llama? El de Corea del Norte. No recuerdo el nombre. Digo, todos se parecen que están feyitos, pero ¿qué tienen en común estos gobernantes? A ver. ¿A favor de quién están? ¿De qué lado están ellos? ¿De Israel o de Irán? ¿Y por qué? ¿Solo por una elección o por qué? Por llevarle a Israel la contra. Bueno, lo vamos a descubrir. Porque precisamente el mundo está dividido. Israel, bueno, en teoría está a favor de Estados Unidos. Y algunos de Europa, porque algunos están divididos. A ver, estos son los que están a favor de Irán. ¿Por qué? Y ahí vamos. Y la pregunta es, ¿por qué el odio contra Israel? El pueblo hebreo ha sido siempre motivo de odio y persecución. El motivo principal es que ellos representan, oigan, y aquí lo subrayo con letra amarilla. El motivo principal es que ellos representan una amenaza contra las ideologías totalitarias
y antidemocráticas del mundo. Israel como nación surgió como un pueblo de esclavos que fueron liberados por su Dios de la esclavitud en Egipto, quien a su vez les dio justas leyes y democráticas. Les enseñó a vivir en paz de una forma justa y democrática con derechos humanos y todo. Y eso atenta en contra del gobierno de estos países totalitarios. De manera que sus enemigos de Israel siguen siendo todos los países actualmente gobernados por regímenes totalitarios. ¿Quiénes son? Además de Irán, China, Rusia. ¿Cuánto tiene Putin en el gobierno? Y ahí se va a quedar. Corea del Norte, ¿quién votó por este señor? Venezuela siempre ha estado en contra de Israel, porque son países dominados por gente que no se mueve del gobierno, imponen su ley y no hay democracia, no hay derechos humanos. Israel, su filosofía de gobierno desde su creación, con la Torá como fundamento y constitución, ya representa una amenaza contra ellos. Por eso, borrarlo del mapa, porque es el peor ejemplo, le va a abrir los ojos a nuestra gente. Esas leyes que ellos creen no convienen. Ahora, ¿por qué tanta disputa por Israel? Porque alguien dirá, ¿y por qué tanto pelea por un territorio tan pequeño cuando los países islámicos árabes tienen 200 veces más territorio? La razón por la cual Israel ha sido durante siglos el centro de disputa entre judíos, cristianos, árabes y musulmanes se debe a una combinación de factores religiosos, históricos, culturales y geopolíticos. Son varios los motivos. Aquí, claro, este conflicto no es solo territorial, porque si así fuera, los árabes y musulmanes tienen 100 o 200 veces más territorio que Israel. Vayan y comparen en el mapa, Israel es un granito de arroz comparado a todo lo que tienen los países árabes. Tampoco es por riqueza, porque ellos tienen petróleo, Israel no. Israel hizo progresar el desierto. Nadie lo quería hasta que llegó Israel. Sino tiene más bien un trasfondo espiritual y simbólico para las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Se pelean Jerusalén, Israel por cuestiones religiosas. Ahora vean, ¿por qué tanta disputa por Israel? Y les voy a dar rápido la perspectiva de cada uno de esos tres pueblos monoteístas. Primero, para los judíos. Para ellos es la tierra prometida por su Dios, promesa que le hizo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Génesis, desde allá viene la promesa. Jerusalén fue la capital del reino de Israel y sede del templo de Salomón. Esto estamos hablando 3000 años antes. Centro del culto judío. Y una vez que fueron exiliados y estando en la diáspora, reforzaron durante siglos el anhelo del retorno a Sión, Jerusalén, lo cual, ya dijimos, es la base del sionismo moderno, regresar a la tierra a la cual tienen derecho. Ahora, la perspectiva para los cristianos. ¿Por qué tanta disputa por Israel? Por cierto, en Israel hay un sector, usted sabe, judío, el barrio judío, el barrio musulmán, el barrio cristiano. Para los cristianos, ven a Israel o Jerusalén como la tierra donde vivió, murió y resucitó Cristo, lo que convierte a Jerusalén y sus alrededores en lugares sagrados, y tienen también sus templos, sus iglesias. Muchos la consideran el escenario del cumplimiento de profecías bíblicas y el futuro retorno de Cristo. ¿A dónde va a regresar? Ahí en el Monte de los Olivos. También por eso lo disputan. Durante siglos la iglesia, especialmente la católica, intentó controlar este territorio sagrado, lo que motivó la época de las cruzadas, ¿se acuerdan? La lucha contra los musulmanes por Jerusalén. Ahora, desde la perspectiva para los musulmanes que pelean en Jerusalén. Para ellos, Jerusalén es la tercera ciudad sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Pero ahí va algo. Lo extraño es que Jerusalén no se menciona ni una sola vez en el Corán. Pues no es, dentro de su creación de religión, una tierra para ellos. La reclaman porque Israel era de ella. Aunque según la tradición islámica, el profeta Mahoma, según la tradición, no hay pruebas de esto, ascendió al cielo
desde la explanada de las mezquitas, donde hoy está lo que se llama Al-Aqsa, donde están las mezquitas ahí, donde era el templo judío. Según ellos, ahí construyeron porque desde ahí ascendió al cielo el profeta Mahoma. ¿Será cierto? Desde el siglo VII, cuando los musulmanes conquistaron la región, fue considerada parte del territorio islámico hasta hoy. Siglo VII. Llegaron mucho después de Israel. Ahora, la importancia geopolítica. Jerusalén está ubicada en un cruce estratégico entre Asia, África y Europa. Ya ha sido codiciada por imperios egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados, otomanos y británicos. Todos esos han estado peleando la tierra de Israel. ¿Para qué? Controlar ese territorio implica influencia religiosa y política en todo el Medio Oriente, porque es un lugar geopolítico estratégico, por esa razón. Y se han peleado toda clase de imperios la tierra de Israel. Pero volviendo al conflicto actual, y con esto voy a ir cerrando. Tras la caída del Imperio Otomano, que estuvieron antes dominando la tierra de Israel, antes de que se estableciera el Estado judío, el Reino Unido también tomó control del territorio con el nombre del Mandato Británico de Palestina. Ahí va la historia actual. Mandato Británico de Palestina. Con el surgimiento del sionismo judío a finales del siglo XIX y el nacionalismo árabe, que eran los que habitaban esos territorios en pequeñas tribus, no crean que había poblaciones grandes. Esto generó tensiones por la posesión de la tierra. Y finalmente en el 47 la ONU propuso dividir el territorio entre judíos y árabes. Israel aceptó, pero los árabes no. Ellos no querían compartir y ahí estalló la primera guerra. Y vean, lo que ven ahí es un mapa de cómo la ONU en el 1947 fragmentó todo el territorio. Lo que aparece en amarillo se lo dio a los árabes, vean, incluyendo Jerusalén, todo lo más importante. Y lo que está en el color naranja se lo dio a Israel, la parte del desierto, lo más inhabitable. Y aún así dijeron los judíos, va, lo que queremos es algo. Y con el tiempo, la guerra les ayudó a conquistar lo demás. Pero los árabes dijeron, aquí no te queremos. Y desde entonces los conflictos continuaron, especialmente por Jerusalén, Gaza y Cisjordania. Ahora, se acusa a Israel de robar territorio, otra de las grandes mentiras. Esta acusación basada en la falsa idea de que los judíos llegaron a invadir el territorio de Palestina. ¿Qué le dice ese nombre? Pues territorio de los palestinos. Pero eso no se sustenta históricamente. Porque hasta antes del siglo XX no existía, oiga bien, palestinos en esa tierra, no había nadie que se llamara palestinos. Porque desde hace más de 3000 años ese territorio fue conocido como la tierra de Judea. ¿Y qué significa la tierra de Judea? De los judíos. ¿Quién la conquistó hace 3000 años? El rey David. Eso está en la Biblia. Y ahora Israel regresó para habitar lo que era suyo. Y por cierto, no llegaron y la quitaron con violencia, la compraron. Hay un montón de evidencia de que los primeros judíos antes del Estado de Israel llegaron y compraron a precios carísimos los territorios que eran puro desierto, nadie los quería. Eran de los árabes y se los vendieron y pagaron. Nada de que robaron nada. Al contrario, los árabes le robaban a los judíos lo que compraban para expulsarlos. Y ve, ahí está un mapa de la edad del rey Salomón, del rey David. Estamos hablando 1000 años antes de Yeshua. Y todo el territorio es Israel y Judea en el sur. Eso era el territorio de Judea hace 3000 años. ¿Dónde está Palestina? No existía. Ok, ¿de dónde viene el nombre de Palestina? Que tanto pelean hoy, que es de los palestinos, esa tierra y no de los judíos. Bueno, el término Palestina deriva de la palabra filistea, que en hebreo es plishtín. Plishtín en griego es filistea, o tiene que ver con Filistea, la tierra de los filisteos, ¿se acuerda? Era el nombre del pueblo que venía del mar, que habitó la zona costera del sureste de Canaán, que actualmente es la Franja de Gaza,
ahí vivían los filisteos. Alrededor del siglo XII antes de Yeshua, ellos habitaron ese territorio en la orilla del mar. Esos filisteos eran los enemigos del antiguo Israel, de las batallas del primer libro de Samuel, y el caso más conocido fue la batalla de David contra Goliat, el filisteo. Pero ese pueblo, escuche bien, se extinguió con los siglos. No se sabe, desapareció. No son los antecesores de los gazatíes actuales. Los gazatíes actuales vinieron de los pueblos árabes en el siglo XX. No había antes del siglo XX ningún palestino en la tierra de Israel. Algunos lo quieren conectar con los filisteos, pero tampoco son descendientes filisteos. Entonces, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, tras la rebelión judía, conocida como la rebelión de Bar Kokhba, del año 132 al 135 de nuestra era, el emperador romano Adriano, ahí va para mi esposa su apellido, es un acto simbólico, simbólico de castigo y humillación contra los judíos por rebelarse contra Roma, los derrotó y renombró la provincia de Judea con el nombre de Siria-Palestina. Dijo, esto ya no se va a llamar Judea, desaparecen los judíos de aquí, ahora lo vamos a llamar Siria-Palestina. Y con el nombre unificaba la referencia al antiguo imperio sirio con el antiguo nombre de los filisteos sirios. ¿Cuál era su objetivo al cambiarle el nombre al territorio que era de Judea antes? Por muchos siglos, borrar la identidad judía de todo el territorio, expulsarlos, decirle aquí ya no tiene nada que pelear. Y desde entonces el nombre Palestina comenzó a ser usado. Pero vean, ¿en qué época? Antes era Judea. Y llegamos finalmente al conflicto actual. Un conflicto más que territorial, es espiritual y escatológico. Y para muchos creyentes el control de Jerusalén tiene implicaciones proféticas y de fin de los tiempos, que es lo que vamos a ver después. Sin embargo, los tres grupos antagónicos que ya vimos ven a la ciudad de Jerusalén como la clave del cumplimiento de su fe. Musulmanes, cristianos y judíos siguen peleando por la tierra de Israel. Y aquí llegamos al final. La pregunta ahora sí, hermanos, y para los que van a ver la grabación, comenzamos con esta portada: Israel contra Irán. ¿De qué lado estás? Y aunque repito, yo no pretendo influir, imponer una ideología, una creencia, pero al menos espero que la gente que vea la enseñanza y no haya escuchado antes la información que hemos compartido, al menos la piense, reflexione de qué lado de la guerra está. Amén. ¿Ustedes de qué lado están, hermano? De Jehová de los ejércitos y su pueblo. Del Dios de los ejércitos de Israel y su pueblo. De ahí es donde debemos de estar. Amén. Y llegamos finalmente, la próxima enseñanza va a tratar igual del tema Israel contra Irán, pero vamos a ver hoy qué dicen las profecías, qué dice la Biblia. Una vez que ya terminamos de ver la ideología, la cuestión política, la cuestión religiosa detrás del conflicto, espero lo hayamos entendido, nos vamos a enfocar a las profecías, lo que dice la palabra respecto no solo a Israel, sino también a Irán, que viene en la Biblia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mandamos shalom a los hermanos, a las personas que van a ver la enseñanza. Esperamos la comenten, nos compartan su opinión y esperamos contribuir un poco al conocimiento de este conflicto que está ahorita latente en Medio Oriente, que nos dé una perspectiva más centrada, más bíblica, y que tomemos nuestra postura y sobre todo la invitación a orar por Israel, por la paz en Medio Oriente, para que no se sacrifiquen más vidas, pero que esto se resuelva favorablemente. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.